Y hay algo curioso ya que estamos hablando de esos detalles. Un niño como esas dos niñas que están allí sentadas conversando en este momento. ¿Cómo se llaman esas nenas? A ver, ¿cómo se llaman esas nenas que están allí? Mía y... ¿Cuál de las dos es la más chica? Mía es la más chica. Mía, ¿qué edad tienes? How old are you? 7 años. ¿Tendrá Mía la misma responsabilidad que tenemos nosotros los adultos? ¿Qué creen ustedes? Escuchen bien. Cada uno, de acuerdo a su etapa en la vida, es perfecto delante de Dios. Es como una escalera. Algunos ya están bien alto arriba, otros están comenzando. Pero a veces somos injustos nosotros al querer que un niño de 7 años sienta la misma responsabilidad que una persona ya de 13 años como este jovencito. Muy lindo que tocaron los dos, gracias. Y no es cierto. Cada uno, de acuerdo a su nivel de desarrollo en la vida cristiana, tiene una responsabilidad delante de Dios. Para uno algo puede ser pecado y para otro no es pecado. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué pasó, pastor, ahí? Abran sus Biblias, eso no está en el estudio, pero abran sus Biblias para que vean dónde me baso para decir esas cosas. El libro de Santiago, el capítulo 5 y el versículo 17, si me lo puedes poner en la pantalla, te agradezco. Esto es adicional, es extra, no es el estudio de esta noche, pero ya que hablábamos de los niños, es bueno que mencionemos esto. No es ese. Enseguida se los doy, que ahí les di mal la cita, quiero que me disculpen. Santiago, el capítulo 4, versículo 17, perdónenme, 4:17. Miren bien para que vean lo que dice este versículo. El que sabe, es decir, que tiene ¿qué? Conocimiento. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, a él es pecado. Por eso en el cielo vamos a ver muchas personas que nosotros, humanamente hablando, pensábamos que no iban a llegar al cielo. Porque Dios nos va a juzgar a cada uno de acuerdo a eso que ustedes ven allí. De acuerdo al conocimiento que tuvimos. ¿Dónde está la prueba de esto? El ladrón que estaba muriendo al lado de Jesús en la cruz. ¿Guardó el sábado alguna vez ese hombre? ¿Merecía la muerte o no la merecía? Era un criminal. En la cruz morían las personas más criminales, más terribles. ¿Aquel hombre puso su diezmo alguna vez en la iglesia? Que sepamos, era todo lo contrario, era un ladrón y era un criminal. Y si alguien tiene seguridad de vivir con Cristo en el cielo, es ese hombre. Porque allí Jesús le dijo, de cierto te digo hoy, vas a estar conmigo ¿dónde? En el paraíso. Entonces, tenemos nosotros que tener un poquito de cuidado cuando vamos a juzgar a otra persona. Porque Dios conoce los pensamientos que tenemos en nuestra mente. Yo no sé los pensamientos que tiene mi esposa, ni ella conoce los míos, pero Dios sí. Y lo mismo sucede con los niños, mis hermanos. A veces nos encontramos padres que se hace una invitación para un bautismo y los niños se sienten emocionados, con deseo de bautizarse, y los padres lo frenan y le dicen, no, todavía estás muy niño. Si supiéramos el error que cometemos con eso, porque un niño de 7, 8 años
a esa edad es perfecto delante de los ojos de Dios. Por esto que ustedes tienen allí. Hay cosas que ellos saben para esa etapa. Es más, si fuéramos aquí a hacer preguntas en esta noche, de ustedes están para hacer una advertencia, probablemente algunos no pasarán la pregunta sobre los 1260 años. Va a decir, ¿y de qué está hablando, pastor? Una serie de preguntas que pudiéramos hacer, que si para poder bautizarse y ser adventista tuviéramos que saberlo todo, ¿a dónde quedaríamos? Tendríamos que volvernos a bautizar otra vez. ¿Están claros con lo que le estoy diciendo o no? Entonces, no estorben a sus hijos cuando ellos sientan el deseo de ser bautizados. Porque el que pone ese deseo en el corazón es el Espíritu Santo de Dios. No olviden ese detalle. Vamos a la lección, que esto fue solamente un pequeño preámbulo. Saúl fue el primer rey que tuvo la nación judía, ¿cierto o falso? ¿Dónde está el versículo? Primera de Samuel 10:1. Es el primer versículo que tenemos ahí en el número 1. Primera de Samuel 10:1. ¿Cómo? ¿No han repartido las hojas? Oh, por favor, perdónenme que se me fue la onda allí. Repártenla en este momento. Alguien que le ayude al hermano, por favor. Ya viene el otro ya, ok. Muchísimas gracias por... Pero a ti sí te dejé una allá atrás en el audio, ¿verdad? Muy bien. Así que estamos en Primera de Samuel 10:1. ¿Estás buscando los versículos en la Bible Gateway? Primera de Samuel 10:1. Creo que para que te salga en español tienes que ir al pie de la página y ponerle español. Me pareces. ¿Estás en Bible Gateway? Ya, vete ahí lo tienes. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo hoy? Ahí está hablando de quién. Saúl, primer rey de Israel. Así que si fuéramos a definir o a darle este sentido a la palabra primogénito, el primogénito de los reyes de Israel, ¿quién fue? Saúl. Pero no fue así. Miren lo que dice allí en Salmo 89:20. Salmo 89:20 dice, hallé a David mi siervo y lo ungí con mi santa ¿qué? Unción. Y vamos al versículo 27. Yo también le pondré, ¿por qué? Hablando de David, por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Aquí sucede algo curioso. ¿Cuántos de ustedes han tenido varios hermanos en la familia? Quiero ver las manos. Que han tenido varios hermanos en la familia. ¿Cuántos tuvo usted? 4. ¿Y usted, mi hermano? 5 con usted. 2 hermanos. Ok. ¿Y usted? ¿Quién más había levantado la mano? 7 y 11 hermanos. Ayúdenme en esta parte. Ayúdenme en esta parte. Supuestamente el primogénito es el primero que nació. Pero en cada familia, aunque no sea el primero que nació,
hay uno de la familia, de los 7, de los 5, de los 11, de los que sean, que es el que más se destaca, que cuando la familia se reúne, ese es el que toma la palabra y ese es el que todo el mundo lo escucha y le pone atención. ¿Dije bien o no? ¿Quién es en su caso? No tuvieron ese detalle. ¿Quién sí lo tuvo? A ver, ¿quién fue en tu caso? El mayor lo tuvo. En el caso de ustedes, ¿quién es el más destacado? Porque a veces es hasta una mujer, déjenme decirle. ¿Quién? Ella es la más destacada, así es. En mi caso somos 4 varones, yo soy el segundo, pero cuando se reúne la familia, al que oyen es amador. Y cuando piden consejo es amador. Entonces, sucede algo curioso aquí con el asunto de la primogenitura. No siempre se le llama primogénito al que primero nació. Se le llama primogénito también al más destacado de la familia. Si usted tiene varios tíos, vamos ahora con los tíos, y de esos tíos hay uno que es el más destacado, que todo el mundo lo escucha, que todo el mundo lo llama, que le pide opinión, puede ser que no sea el primero que nació. Puede ser hasta el más joven. O puede ser el segundo o el tercero o algo por el estilo. Así es que sucedía también cuando se escribió la Biblia. Pero tenemos en la mente la idea de que primogénito es el primero que nació. Pues no, no es así. Vamos al punto 2. Génesis 48, 14. Manasés fue el primer hijo que le nació a José. Pero vamos a ver lo que sucedió allí. Manasés, Génesis 48, 14. Dice, entonces Israel, que es José, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era ¿cuál? El menor. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos a propósito, es decir, adrede. Puso las manos, aunque Manasés era ¿qué cosa? El primogénito. Vamos a ver el otro versículo, porque se los puse ahí bien extractados. Jeremías 31, 9. Dice, irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy a Israel por padre, y Efraín es ¿qué? Pero fue Manasés el que nació primero. Sin embargo, Dios escogió a Efraín como lo tienen allí. Vamos a ver a través de la Escritura que eso sucede. Pero hay un caso curioso donde hay una iglesia, una religión, que enseña que va a haber una multitud de primogénitos en el cielo. Vamos a ver, vamos a llegar allá. Punto 3. Aunque Sinri, el 3. Según Génesis 25, 25 y 26. Esaú fue el primer hijo de Isaac y Rebeca. Pero en Éxodo 4, 22 vemos que ¿quién ocupó el lugar? Dice allí. Jacob ocupó su lugar. Y Jacob fue llamado Israel en Génesis 32, 28. Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Así que vamos a buscar Génesis 25, 25 y 26. El primer versículo, la primera lectura. ¿Está ahí? Salió el primero rubio, todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre ¿cómo? Así que Esaú debió haber sido el primogénito. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Ahora vamos a ver el otro versículo
que está en Éxodo 4:22. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, ¿mi qué? Mi primogénito. Quiere decir que no siempre era el primero que nacía. En la mayoría, a veces sí era el primero que nacía, pero generalmente era el que más se destacaba. Vamos al punto 4. Aunque Sinri, hijo de Merari, no fue el primer hijo, su padre lo nombró así. Primera de Crónicas 26:10. Vamos allá. Este se explica solo. Primera de Crónicas 26:10 dice, de Osa, de los hijos de Merari, Sinri, el jefe, aunque no era ¿qué? El primogénito, mas su padre lo puso por jefe. Ahí está más claro todavía el estudio de esta noche. Era el que se destacó y su padre dijo, este es el jefe, este es el primogénito, el más destacado. Punto 5. José no era el hijo mayor, según Génesis 37:3. Vamos a verlo. Génesis 37:3 dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido ¿cuándo? En su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Ustedes conocen la historia. No era el primer nacido. Así que no era primogénito por nacimiento. Y dice el versículo de Primera de Crónicas 5:2. Primera de Crónicas 5:2. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura ¿de quién fue? De José. El más destacado. El que quisieron, ¿cómo se llama? Eliminar, y Dios dijo, no, tranquilito. A veces cuando pienso en la vida de José, yo digo, ¿hubiera yo soportado tanto? Tantos engaños, tantas, ¿cómo se llama? Maldades de los propios hermanos. Es algo increíble lo que le tocó sufrir. Dice, Rubén fue el primer hijo, pero violó el lecho de su padre y su primogenitura fue traspasada a José. Primera de Crónicas 5:1. Dice así. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primero que nació, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado como primogénito. Así que aquí vemos nosotros que no podemos de un solo versículo hacer una doctrina. Tenemos que comparar, tenemos que buscar un poquito por un lado, un poquito por el otro, hasta que saquemos en claro cuál es el punto. Dice la letra A, hay diferentes situaciones en las que una persona se destacaba más que sus hermanos y llegaba a ocupar el lugar del primogénito, independientemente del orden de su nacimiento. Era un privilegio que se le otorgaba al más destacado de una familia. Algunos ejemplos bíblicos, vamos al punto A. Hebreos 12:23. Y aquí es donde les dije que hay un grupo religioso que confunde este versículo. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos. Le quieren dar una explicación a este texto que dice que es ¿cómo se llama? La congregación de los primogénitos, como si fueran los primeros que nacieron. Y no es así. Cuando habla de una congregación de primogénitos fue de las personas más destacadas. Pero vamos a verlo en Colosenses 1:18. Miren qué interesante está este versículo. Y quizás este explica un poquito más. Colosenses 1:18. Dice, hablando de Cristo Jesús, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia,
Él que es en el principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Vamos a analizar eso. ¿Fue Jesús el primero que murió? ¿Quién fue el primero que murió? ¿Caín fue el primero que murió? Fue Abel el primero que murió. Pero noten ustedes, ¿cuántos habrán muerto en el diluvio, por ejemplo? Toda esa generación quedó ahogada. Dicen que son los que se han convertido en el petróleo que sacan ahora de la tierra y nos están alumbrando ellos en este momento. Dicen eso. Puede ser cierto en cierta parte, ¿no? Pero también quedaron bosques completamente, ¿cómo se llama?, sumergidos, y con el tiempo eso se ha ido descomponiendo y es lo que es el aceite o el petróleo que se saca hoy día. Pero noten ustedes, si tuviéramos una cifra exacta de todos los que murieron desde Abel hasta que le tocó morir a Cristo Jesús, habrían miles y miles y miles. Imagínense todas las guerras que hubo, imagínense Sodoma y Gomorra completamente destruidos. ¿Cómo es que dice aquí que Jesucristo fue, ¿dónde está el versículo? Dice, el primogénito de entre los muertos. Jesús no fue el primero en morir, pero de todos los que han muerto, es el más destacado. ¿Es cierto o no es cierto? Ahí es donde se aplica el estudio de esta noche. Gloria a Dios, porque Cristo murió por nosotros. No fue el primero en cuanto al lugar, pero en cuanto a su obra, cómo se destacó, es el más importante de todos. Colosenses 1:15, aquí tenemos algo bien importante que quiero aclarar con ustedes también. Dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda ¿qué? Nuestros hermanos testigos de Jehová utilizan este versículo que ustedes tienen allí para decir que Jesús fue el primer ser creado. Y por eso en sus libros presentan a Jesús como un ser un poquito más chiquito, pero el Padre como más alto que Él, como más importante, como más... ¿Dónde está el error? Que ellos no entienden este estudio que ustedes están teniendo esta noche. Porque todo lo que está diciendo allí es que Jesús fue el más destacado en la creación de Dios. ¿Cómo comprobarlo? Ahí les doy el versículo, está en Juan 1, del 1 al 4, para que vean allí. San Juan 1, del 1 al 4. No, 1, es 1. Vamos. Oh, perdón, ¿es 14? 1, del 1 al 4. San Juan 1, del 1 al 4. Ese es. Miren cómo dice para que ustedes vean. En el principio era ¿quién? El Verbo. Y el Verbo era con Dios, pero el Verbo también era ¿qué? Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él ¿qué? Hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y vamos al versículo 14 ahora. San Juan 1:14. Dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién fue el que hizo todo en la creación? El que tomó ¿cómo se llama? La directiva. La voz de mando, el que dijo, vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Génesis 1, versículo 27, a ver, pónmelo ahí un segundito también, esto es extra, no está en este estudio. Pero ya que estamos hablando de esto, Génesis 1, 27.
creó Dios como si fuera una sola persona. A su imagen, al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Pero la Biblia dice que cuando fue a hacer al hombre y dijo Dios, hagamos al hombre en plural, porque allí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es otro estudio que viene. La Trinidad en la Biblia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que, ¿quién fue el que tomó la voz de mando cuando fue a hacer la creación? Jesús. Ya lo vimos en San Juan 1, del 1 al 4 y el versículo 14. Quiere decir que el primogénito de la creación, cuando habla ya en Colosenses, no se está refiriendo a que Jesús fue el primer ser creado. Se está refiriendo a que Jesús fue el más importante, el más destacado en la creación de Dios. Cuando se formó al hombre del polvo de la tierra, ¿quién lo formó? Cristo Jesús. Cuando sopló el aliento de vida en su nariz, ¿quién lo sopló? Jesús. Por eso Jesús pudo decir, yo soy el camino, la verdad y ¿qué más? Y la vida. ¿Dónde está el problema que confunde a nuestros hermanos testigos de Jehová? Y si este video lo ve algún hermano testigo de Jehová, quiera Dios que puedas entender este pedacito. Escuchen bien. ¿Qué tuvo que hacer Jesús, que ya leímos en San Juan 1, del 1 al 4, que estaba con Dios en el principio y que Él era Dios también? ¿Qué tuvo que hacer Jesús para nacer como uno de nosotros? ¿Qué tuvo que hacer? Dejar su divinidad a un lado y nacer como nosotros, como un ser humano. Entonces, estando aquí, en este mundo, caminando por las calles polvorientas de Jerusalén, como un ser humano, Jesús dijo en algún momento, el Padre es mayor que yo. Y ahí es donde ellos se confunden. Y dicen, ya ven, los adventistas están equivocados. El mismo Cristo dice que el Padre es mayor. Sí, Cristo lo dijo cuando estaba vestido de humanidad aquí en esta tierra. ¿Estaba diciendo correctamente que en ese momento el Padre era mayor? ¿Sí o no? Seguro que sí. Porque en ese momento Cristo estaba vestido como ser humano. Ahí hay un misterio, yo no lo sé explicar. ¿Cómo es que la Virgen María salió encinta? Porque el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella. Miren, esto es hacer sombra. Eso yo no lo sé explicar. Lo acepto por fe. Y algún día, cuando estemos con Él en el cielo, Jesús nos lo va a explicar. Mientras tanto, tenemos que aceptarlo así. El más importante en la creación, ¿quién fue? Cristo Jesús. Si analizamos algunos versículos de la Biblia, dice que cuando tú y yo fuimos engendrados, el que nos diseñó fue Cristo Jesús. ¿Sabías eso o no sabías eso? Es extraordinario. A veces nos encontramos con personas que no tienen muy alta su estima propia. Y nos sentamos a conversar con esas personas y les decimos, ¿tú sabes quién es el que te formó en el vientre de tu mamá? ¿Sabes quién te dio ese color de pelo y ese color de ojos? ¿Sabes quién es el que te dio la altura que tú lograste tener en la vida? Cristo Jesús. Nos formó, nos diseñó y finalmente murió por nosotros para llevarnos a vivir con Él para siempre a la patria celestial. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, cuando en Colosenses dice que Jesús es el primogénito de la creación, ¿a qué se está refiriendo? Explíquenme eso rapidito. Porque Jesús fue el más destacado ¿en qué? En la creación. Jesús no fue un ser creado. Jesús era Dios desde el comienzo. Díganme un versículo para demostrar eso. ¿Dónde hay un versículo que demuestre que Jesús
estaba en el principio con Dios y que era Dios. San Juan, ¿qué? 1, ahí lo tienen. Está en el punto C, ahí está. Dice, Colosenses 1:15, Jesucristo no fue un ser creado, pero Él era Dios. Según Juan 1, del 1 al 4 y el verso 14, fue el más importante en la creación del ser humano y del mundo. Cuando hablamos con personas así que tienen la estima propia baja, personas que son gorditas y piensan que no valen tanto como otro que es delgadito. ¿Han encontrado personas así alguna vez o no? Personas que son bajitas y les gustaría ser bien altos. Cada uno de nosotros tenemos algo con lo que no estamos conformes. Cada uno de nosotros, si fuéramos honestos, dijera, bueno, a mí me gustaría, no sé, tener los ojos verdes o tener los ojos azules. Pero gloria a Dios que nos hizo como somos. Y quiero decirle algo más. Cuando Dios creó el ser humano, cuando Cristo, ya vimos que fue Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús hizo a Adán y a Eva, dice que volvió a repasar lo que había hecho, la creación, los árboles, las frutas, las flores, los animales, los peces, lo chequeó todo otra vez y vio que todo era bueno como. De ahí sacamos una conclusión. Dios no crea basuras. No sé cómo decirlo en el idioma de ustedes para que no se ofendan. Sé decirlo en puertorriqueño y en otras lenguas, pero no sé en el idioma de ustedes. Dios no hace basuras, cosas mal hechas. Si alguno de ustedes piensa que usted nació porque a su mamá se le pasó la cuenta, ¿entienden lo que estoy diciendo? Que usted fue un mistake, un error de cuenta. Déjeme decirle, no es cierto eso. Es más, déjeme decirle esto, con esto voy a terminar, para que levanten el ánimo con la ayuda de Dios. Cuando usted fue a ser engendrado, hubo más de 2,5 millones de competidores. ¿Lo dije bien o no lo dije bien? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero usted fue el campeón y yo también. Y aquí estamos para la honra y la gloria de Dios. Levanta el ánimo. Eres importante para Dios. Con todos los defectos que tú te veas. Que quisieras ser más alto y que quisieras ser más delgado y que acá y que allá. Eres el más importante en medio de 2,5 millones. Eres el más importante. Eres el ganador. Eres el triunfador. No fue lotería, es que Dios lo permitió así. Dios te diseñó desde el vientre de tu madre. Que Dios te bendiga. Quizás no eres el más destacado en la familia, pero para Dios eres muy importante. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Dice la conclusión, es de mucha importancia no crear una doctrina de un solo versículo. Ya se los he dicho muchas veces. Como se nos aconseja en Isaías 28:10. ¿Lo buscamos? Isaías 28:10. Y terminamos con este versículo. Isaías 28:10. Ahí está. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y ¿qué más? Y un poquito allá. No te dejes confundir. Cuando te presenten un solo versículo que la mente se te quede en blanco, no te des por vencido. Lee un poquito antes, lee un poquito después. Si todavía no entiendes mucho, llama a tu pastor. Si tienes cualquier problema con eso, ya les di mi número. ¿Es cierto o no es cierto que les di mi número? Así que me llaman. No creo que me lo sepa todo, pero lo que sé, se los voy a ayudar. Y lo estoy haciendo aquí.
Mañana tenemos otro estudio interesantísimo, la Divina Trinidad. Porque los adventistas utilizamos un versículo que es un versículo interpolado, en los originales no está. Alguno de los traductores con muy buena fe lo puso, pero los demás nos atacan a los adventistas porque utilizamos ese versículo. Bueno, les voy a dar una cantidad de versículos sin necesidad de utilizar ese, para que vean cómo la Trinidad está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento también. Que Dios me les bendiga. Último himno. Vamos a cantarlo y vamos a tener la oración. ¿Nos ponemos de pie?